Vamos a ver, ¿quién preguntó por los ejercicios que están ahí? Son ejercicios de factorización. Son ejercicios de factorización. ¿Quiénes se acuerdan de factorizar? ¿Quiénes se acuerdan de factorizar? Creo que es muy difícil acordarnos de algunos temas, pero permítanme. Es que eso fue como lo último que vimos ahorita en la tutoría. Estábamos como viendo factorización por factor común. Entonces estábamos en eso. Por factor común. Miren, ya que estamos aquí, entrémosle un ratito a esto. Si no, ¿para qué venimos, no? Si no, ¿para qué venimos, no? Vamos a ver. Miren, voy a explicar otro ejercicio primero y después les voy a explicar ese que está ahí, porque ese solo tiene en común que tienen X. ¿De acuerdo? Para aprovechar que nos conectamos un rato. Vamos a ver. Si nosotros tenemos que ando sucias las uñas. Miren, si ustedes miran mis uñas sucias, no es sucio, sino que es tinta del marcador de tanto estar escribiendo. Nosotros tenemos, imaginemos 25 x elevado a la potencia 6 más 10 elevado a la potencia 2. Imaginémonos esos dos términos. Qué pobre me está saliendo este marcador. Vamos a aprender a factorizar por factor común ahorita, como lo estábamos haciendo con los chicos. Vamos a ver. Nosotros tenemos que ver estos dos términos, espero que se vea bien, ver los dos términos y observar qué tienen en común. Si yo les pregunto a ustedes en el chat ahorita, ¿qué tienen en común? Dice, vale, 5 y 2. ¿Qué tienen en común? Tienen en común la X, el 5, dicen. Ok, las X son múltiplos de 5, dice Jim. Ok, son múltiplos de 5. Eso es lo que tienen en común, ¿verdad? Tienen en común que los números, estos numeritos, por ejemplo aquí y este, se pueden dividir entre 5. Bueno, no voy a poner nada ahí porque se puede confundir con potencia. El 25 y el 10 se pueden dividir entre 5. Entonces lo primero que tienen en común es que los dos se pueden dividir por 5. ¿Qué más tienen en común? Dijo alguien ahí. Tienen en común que los dos términos tienen la X. Ok, pero si ustedes se fijan, ustedes siempre tienen que elegir el que tenga el exponente más pequeño. ¿Por qué? Porque X a la 2 cabe en X a la 6, pero X a la 6 no cabe en X a la 2. Entonces, como parte común, vamos a elegir que tienen en común a X a la 2. Así. Entonces, de una manera sencilla, ustedes siempre eligen el que tiene el exponente más pequeño y lo ponen ahí. Y listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Abrir un paréntesis porque estamos factorizando. Y dividir cada uno. Primero vamos a dividir este entre este. ¿De acuerdo? Primero dividimos el número. 25 entre 5 es 5. Y luego dividimos la X. X a la 6 entre X a la 2. Vamos a copiar la X. Y como es una división de potencias, vamos a restar los exponentes. 6 menos 2 nos queda 4. ¿De acuerdo? Entonces la división de 25x a la 6 entre 5x a la 2 nos queda 5x a la 4. Si esto es factorizar. Ahora vamos con el segundo término. Vamos a ir a factorizar esto contra esto. 10 entre 5 es 2.
Y x a la 2 entre x a la 2 es 1. Y 1 por 2 pues es 2. Y básicamente así nos quedaría esa factorización. Miren, al factorizar esto nos queda esto. Y chéquele que panqueque. No necesitamos hacer nada más. Esa es la factorización. Eso es factorizar, dice Ale por ahí. Sí, eso es factorizar. Buscamos los factores que tengan en común. En este caso los dos son divisibles entre 5. Y a los dos les cabe x a la 2. X a la 2, x a la 2. Ya de ahí solo dividimos. Vamos a ver, me perdí en el 4, dice. El 4 es porque nosotros tenemos que acordarnos, a quien dijo ahí, que cuando nosotros dividimos potencias, por ejemplo, si ustedes tienen x a la 6 entre x a la 2, me dice una regla, ¿sí? Me dice una regla, como son x las dos, pues vamos a copiar la x y vamos a restar los numeritos de arriba. Vamos a restar 6 menos 2. Entonces ahí me queda solo x, 6 menos 2, 4. Entonces por eso queda x elevado a la 4. ¿De acuerdo? X a la 6 entre x a la 2 lo tenemos aquí. Y el resultado es x a la 4. ¿De acuerdo? Y digamos que listo. ¿Cómo lo podríamos hacer para entenderlo mucho mejor? Para entenderlo mucho mejor, podemos venir y decir, primero, ve, allá anda un animalito queriendo aprender matemáticas, miren. Vamos, huele. Podemos decir, primero 25 entre 5 es igual a 5, que es el que va ahí. Luego, x a la 6 en x a la 6 entre x a la 2, pues es x a la 4, porque tiene que restarse los exponentes. Ahora, con el segundo, vamos a decir 10 entre 5 es igual a 2, ¿sí? Y x a la 2 entre x a la 2 es igual a 1. Y solamente vamos a decir 2 por 1, 2. Y listo. Ya factorizamos, ya aprendimos a factorizar. ¿Cómo la ven? ¿Fácil o difícil? ¿Cómo se siente? ¿Fácil o difícil? Eso aprovechando pues que eso estaba ahí en la pizarra, ¿verdad? No pasa nada. Otro, porfa, dice. Vamos a ver, otro sería... Vamos a ver. Miren, les recomiendo también que cuando estemos ya en las tutorías, tengan siempre un cuaderno de apuntes para que ustedes estén haciendo sus propios apuntes y eso les sirve para estudiar. Vamos a intentar hacer otro ejercicio para por último hacer ese que está ahí. Nosotros tenemos, vamos a ver, 8x a la 9 más vamos a ver, más lo mismo, 2x a la ¿qué? A la 4. ¿De acuerdo? Decimos nosotros, bueno, vamos a encontrar lo que tienen en común estos dos términos. ¿Qué tienen en común? Les pregunto yo. Vamos a ver. Ya sabemos que la x la tienen en común, pero ¿qué más? ¿Qué más tienen en común? La x dice Ale. Alison Larios dice el 2, ¿verdad? Que son divisibles entre 2. Entonces, como son divisibles entre 2, ponemos que son divisibles entre 2. Ahora, las x, nosotros vamos a elegir siempre la que tenga el exponente más pequeño. Entonces, el exponente más pequeño es 4 y elegimos x a la 4. Entonces, lo que tienen en común es 2x a la 4. Y listo. Abrimos un paréntesis. Y luego vamos a ir a dividir primero este término entre esto. Vamos a ver, primero dividimos el 8
entre 2 es 4, 4, y x a la 9 entre x a la 4 es, copiamos la x y restamos los exponentes. 9 menos 4, 5. Entonces x a la 5. Creo que así se ve y se siente más fácil. Ahora con el otro decimos 2 entre 2 es igual a 1, y luego x a la 4 entre x a la 4 también es 1, y 1 por 1 es 1. Entonces ponemos 1 y listo. Ya factorizamos estos dos términos y nos quedaron así. Y listo, ven cómo pues no es difícil factorizar viendo un factor común cuando tienen ese tipo de casos. Ahora, el caso de arriba es un poco diferente, pero igual, ¿verdad? Tenemos 7 y tenemos 2, que el 7 y 2 no tienen nada en común. Lo que no recordaba era el procedimiento. El 7 y el 2 no tienen nada en común. ¿De acuerdo? Solo se pueden dividir entre 1 los dos. Vamos a ver cómo quedaría este de arriba. Sabiendo hacer esto, ¿cómo quedaría este de arriba? Vamos a ver, eso hace mentalmente mejor. Así es, Perco. Si lo hacen mentalmente, mucho mejor. Lo que pasa es que aprenden el procedimiento, una vez practicado, se hace con la mente. Vamos a ver, Josué, gracias por seguir, y todos los que no han seguido el perfil, denle en seguir. No se van a arrepentir si siguen mi perfil y apoyan el contenido que yo hago. Así que denle a seguir si no están siguiendo. Y así pues hacen que la cuenta también vaya creciendo. ¿Quién opina ahí que esta cuenta de TikTok de Johnny HC debe de crecer un poco más? Vamos a ver. ¿Quién compartió la? Yo, dice Ale. ¿Quién opina que esta cuenta de Johnny HC, o sea, mi cuenta, debe crecer un poco más? ¿Que se merece crecer un poco más? Pues creo que muchos van a decir que sí, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo pues intenta hacer algo productivo. Así que pues si ahorita se toman unos 10 segundos en compartir el directo, pues vamos a llegar a más personas, más chicos que están como ustedes queriendo prepararse y aprender un poco más de los del proceso para el examen de admisión. Derivadas, dice alguien por ahí. Bueno, derivadas lo podemos hacer, lo puedo hacer en un video. ¿Quién? Carolina. Porque creo que para el examen de admisión no ocupan las derivadas, ¿de acuerdo? Veremos trigonometría, dice, claro que sí, trigonometría. Recuerden que muchos aquí van a hacer la PAM, la prueba de aprovechamiento matemático, y pues ahí se ve la parte de trigonometría. Vamos a ver. Entonces, mientras ustedes están dejando tac a la pantalla, vamos a hacer ese ejercicio de arriba, que fue el que estaba planteado al principio. Lo de español lo vamos a hacer en reuniones. Posiblemente tomemos unos días para reunirnos, ¿de acuerdo? Yo estoy dando las derivadas, dice Perco. No, para el examen de admisión no ocupan derivar. Vamos a ver. Nosotros encontramos estos dos términos, este binomio, y nos dicen, bueno, hay que factorizar ese binomio. Nosotros vamos a intentar encontrar lo que tienen en común. Vamos a ver, el 7 y el 2 no tienen nada en común. Ahora, lo que sí tienen los dos términos es que los dos tienen x. Entonces, vamos a elegir la x que tiene el exponente más pequeño, en este caso x a la 3. Digamos que en común tienen solo x a la 3. Entonces abrimos paréntesis y cada uno lo vamos a dividir entre esto, ¿verdad? Recordemos que la x, si está así,
es como que tenga un 1 imaginario. Ese 1 pues nos lo imaginamos ahí. Entonces vamos a primero con el primer término. 7 entre 1 es 7. 7. Ahora x a la 8 entre x a la 3. X a la 8 entre x a la 3. Ya sabemos, copiamos la x y restamos los exponentes. 8 menos 3, 5. Entonces nos queda x a la potencia 5. Vamos a ver. Ponemos más porque es más. Y luego decimos aquí 2. 2 entre 1 es 2. Ponemos el 2. Y ahora x a la 3 entre x a la 3. Entre x a la 3. Esto es igual a x a la 3 entre x a la 3, 1. Y 2 por 1 es 2. Pues lo dejamos así. Ojo que x a la 3, si lo vemos como manera original, es x a la 3. Ya sabemos, copiamos la base y restamos el exponente. 3 menos 3 nos da 0. Pero nosotros recordamos la regla de las potencias, que todo lo que está elevado a la 0 es igual a 1. Entonces por eso ponemos el 1 de una vez. Pensaba que era imposible, dice. Siempre será 1. Vaya, si yo les pongo un ejemplo y les digo 20x menos la raíz de 5824 elevado a la potencia 0, ¿eso a qué va a ser igual? Esta expresión, que parece demasiado difícil, ¿a qué va a ser igual? Bueno, nosotros no acordamos de la regla. Todo lo que está elevado a la 0 es 1. Y esto que parece complicado, deja de ser complicado. ¿De acuerdo? Yo les digo porque en los exámenes de admisión todo elevado a 0 es 1. Así es, Pamela. Siempre en los exámenes de admisión nos ponen ejercicios tramposos. ¿Tiene videos en YouTube de estas operaciones? Sí, hay bastantes. Pero igual quiero hacer ejercicios nuevos para que tengan ahí como ya más refrescadito todo. Miren, no recuerdo un ejercicio. Vamos a ver, un ejercicio. Miren, este ejercicio desde que lo vimos o me lo dijo mi sobrina, se me quedó en la mente porque ella sale de su examen y me pregunta, Elan me dice, porque ella me dice Elan me dice, ¿cómo me daría? Me dice, si tengo un 6 elevado a la x menos 2 igual a 1. Vamos a ver. ¿Cuál sería el valor de x en esa operación? Entonces ella salió diciendo que ella puso como respuesta 2, ¿verdad? Eligió la opción 2 como respuesta. Y estaba esperando como mi pregunta, ¿cuál es el valor de x? Ella puso que x era 2. Pero dice que lo puso inventando, o sea, no supo qué responder y eligió el 2 como respuesta. Y le dije yo, mira, para que esto sea posible, la x tiene que tener un valor de 2. ¿Por qué? Porque así nos quedaría 6 elevado a la 2 menos 2 elevado a la 0. Y toda potencia que está elevado a la 0 es 1. Entonces el valor de x sí es 2. Y saltaba de emoción porque dijo, entonces sí le atiné.
Entonces vean el ejercicio. El ejercicio solo era esto. 6 elevado a la x menos 2 igual a 1. ¿Cuál es el valor de x? Preguntaba el ejercicio. Entonces, miren. Si la x fuera 2 es 2 menos 2, 0. Y todo elevado a la 0 es 1. Entonces, me perdí, dice él. Imagínense que alegre porque un ejercicio bueno, pues ya quiere decir más puntos a favor, ¿verdad? Entonces, Ale, lo que estamos hablando aquí es que esto nos tuvo que haber quedado. Aquí tenemos 6 elevado a la x menos 2 igual a 1. Entonces, nos preguntaban cuál era el valor de x, ¿sí? Esa era la pregunta, ¿sí? ¿Por qué era o cuál era el valor de x? Entonces nosotros inventamos o vemos la lógica, ¿verdad? ¿Qué valor tiene que ser x para que aquí me dé una potencia de 0? Porque todas las potencias de 0 nos dan 1. Entonces ahí decíamos, la x tiene que ser un 2. Vamos a ver, la x tiene que ser un 2, porque si a 2 le restamos 2, me va a quedar 6 elevado a la 2 menos 2, 0. Y 6 elevado a la 0 también es 1. Entonces el valor de x aquí ya deja de ser una incógnita y decimos nosotros es 2. Y listo. Así. Porque recuerden, todas las potencias elevadas a la 0 se convierten en 1. La regla nos dice las potencias elevadas a la 0 es 1. Y las potencias que están elevadas a la 1, por ejemplo, si nosotros decimos x elevado a la 1, pues es la misma x. Si nosotros decimos 25 elevado a la 1, pues es 25. Si decimos 8224 elevado a la 1, va a ser 8224. O sea, todas las potencias elevadas a la 1 son la misma base, ¿verdad? No pasa nada. Tenemos que buscar un número que nos dé a 0. Sí, en este caso sí. En este caso sí. Y listo. Si fuese x menos 3, pues la x sería 3. Recuerden, si fuese x menos 3, pues la x tendría que ser 3, porque 3 menos 3 es 0. Entonces ya la x sería 3. Así es, como dicen los demás. Entonces vean cómo manejando reglas tan sencillas nosotros podemos como no equivocarnos o acertar, mejor dicho, en algunos ejercicios. Ven que al final sí estamos aprovechando el hecho de haberme conectado, ¿verdad? ¿Qué otras leyes de potencias hay? Voy a borrar todo esto. ¿Qué otras leyes de las potencias hay? Decíamos, cuando nosotros multiplicamos potencias que tienen la misma base, por ejemplo, tenemos a x a la 5 por x a la 3. Cuando nosotros estamos multiplicando potencias que tienen la misma base, miren, copiamos la base, que sería x, y sumamos los de arriba. 5 más 3, 8. Eso es una ley. Cuando multiplicamos potencias de igual base, copiamos la base, sumamos los exponentes. Ahora, era lo que decíamos con la división. Si en este caso fuera una división, pues copiamos la base, que sería x, y restamos los exponentes. 5 menos 3, 2. Se restan, dicen todos. Perfecto. ¿Cómo andan, verdad? Andan bien afinados, ¿verdad? Ahora, alguien me puede decir, ¿y qué pasa cuando la base es diferente? Pues se quedan así. Si fuera x más 5, x elevado a la 5, perdón,
por y elevado a la 2. Esto se va a quedar como x a la 5 y a la 2. Si fuese x a la 5 entre y a la 2, esto lo podemos poner como x a la 5 sobre y a la 2. Así, y listo. Cuando son diferentes, ¿verdad? Cuando son iguales se copia la base, se suman los exponentes. Lo mismo para la multiplicación y división. División, se copia la base, se restan los exponentes. Pero cuando son diferentes bases, se copian las dos. Así como están, se copian juntas en la multiplicación. Y en la división se copian las mismas, pero en forma de fracción. Para la suma y resta. Bueno, si nosotros estamos sumando, por ejemplo, las mismas. Si sumamos a x a la 5 más x a la 3, pues se va a quedar como x a la 5 más x a la 3. No se pueden sumar porque tienen exponente diferente. ¿De acuerdo? Si esto lo tenemos así, se queda igualito porque no se pueden sumar. Así. Y si fuese resta, lo mismo. Quedan lo mismo. Ahí no pasa nada. ¿De acuerdo? Pero vamos a hacer ley de potencia. Digamos que esto se lo voy a borrar esto de aquí y vamos a hacer otra ley de las potencias. ¿Qué dice otra ley de las potencias? Podría volver a explicar, dice Stephanie. Ahorita Stephanie. Sí, solo así queda, miren. Les decía para Stephanie, ¿verdad? Si ustedes tienen una letra, en este caso pongamos P a la 4 más P a la 2, ¿cómo va a quedar esto? Dicen ustedes, porque es una suma. Bueno, va a quedar como P a la 4 más P a la 2. No se pueden sumar porque tienen exponente diferente. ¿De acuerdo? Puede ser cualquier base, sí, no pasa nada. Si aquí tuviéramos, por ejemplo, P a la 4 más W a la 3, esto se va a quedar como P a la 4 más W a la 3. No pasa nada. Pasé mi examen, dice Angie. Gracias Angie por venir a comentar aquí. Y pues Angie, tienes que dejar varios tag ahí a este directo, ¿verdad? En honor a que sientes que te ayudaron los likes. Vamos a ver entonces, elimino esto y seguimos con las leyes de las potencias. Digamos que esto es la multiplicación, la división. Y hay otra ley de las potencias, les decía, cuando está elevado algo a la 1 es lo mismo cuando está elevado a la 0, se convierte en 1. Ahora, cuando tenemos potencias sobre otras potencias, por ejemplo, si tuviéramos x a la 2 elevado a la 3 y esto elevado a la 4, ¿a qué va a ser igual? Bueno, nos dice la ley, copiamos la base que sería x y multiplicamos los exponentes. 2 por 3 por 4. 2 por 3 es 6 y 6 por 4, 24. Y listo. Eso es todo lo que vamos a hacer ahí. X a la 24, dice Perco. ¿Cómo puedes escribir esas potencias ahí en el chat? ¿Salen opciones o es que tienes alguna app ahí? Otro de esos dice. Se multiplican, dice Pamela. ¿Cómo pueden escribir ustedes eso? ¿Se puede? Gracias a Rosman por seguir. Gracias a todos los que están siguiendo el perfil. No puedo escribir las potencias. Ok, vamos a ver. Otra igual a esta. Pues si ustedes tienen... me gusta la W. W a la 4. Y esto elevado a la 3. Y esto elevado a la 2.
Y esto vamos a agregarle una más porque somos generosos, elevado a la 2 también. ¿A qué va a ser igual? Bueno, miramos la base que es W, W, y vamos a multiplicar los exponentes. 4 por 3, 12, 12 por 2, 24, y 24 por 2, 48. Y listo. Eso sería, si le llamamos por nombre, vamos a ver, esta ley sería la multiplicación de potencias multiplicación, esta sería la división de potencias, división de potencias, esto sería exponente 1 exponente 1, esto sería exponente 0, y esto sería potencia de potencia. Potencia de una potencia. Disculpen mis garabatos, ¿verdad? Ya saben que me tengo que adecuar al espacio que tengo. Vamos a ver, tomémonos 2 minutos para darle tac tac a la pantalla, a ver a cuántos likes podemos llegar mientras tomo agua. Miren, ahí tienen 4, 1, 2, 3, 4, 5 leyes de potencia, más las demás, más las otras potencias que vimos, ¿verdad? Sumando, restando y todo eso. Todo bien con Agua Azul. Le vamos a dar publicidad gratis a Agua Azul. ¿Cómo dice? Sale. Recuerda que yo no sé inglés. Vamos a ver, no leo bien las letras. Gracias a todos los que están siguiendo el perfil. Recuerden que es necesario y es ideal que ustedes estén en el grupo, porque así van a pasar más pendiente de los directos, del material que vamos a manejar, de un montón de cosas. Tengo sueño, dice. Manejar varias cosas, y pues ahorita sí ya voy a pasar más alerta del grupo, porque antes de esto pues solamente era agregar, mandar el enlace, y ahorita pues sí ya vamos a darle.